Listo, Fabiola. Si tú ya con la anterior tabla, la que hemos visto ayer, ya lo dominas, esto, esto, ya con eso es suficiente para esta tabla. ¿Por qué? Porque los datos que están aquí, ya, ingresos por ventas, ya sabemos que está acá, ingresos, costos del servicio, gasto de operación, impuesto a la renta, ya está acá. Gasto de operación, gasto de servicio. A ver, mira, dice, costo del servicio, acá está. Ya tú sabes qué cosa es costo de servicio, ¿sí o no? Sí. Acá. Gastos de operación, ya tú sabes qué cosa incluye gastos de operación. Impuesto a la renta, acá está impuesto a la renta. ¿Ya? Ya. Préstamo, el préstamo es el que tú has pedido al banco, pues, que está aquí. ¿Cuánto has pedido al banco? 450.121. Acá está, 450.121. Ya, servicio de deuda, amortización, intereses están acá. Amortización, interés. ¿Ya? Y escudo tributario es como si fuera un seguro. ¿Ya? Eso sí no aparece en ninguna tabla, pero se coloca acá. ¿Ya? Ya. Entonces, tú dices. Seguimos con el capítulo 14, evaluación económica financiera. Ahora paso a detallar la tabla para determinar el BAN y el TIR. ¿Ya? Si quieres, le ponemos aquí. Esta tabla se llama flujo económico financiero. ¿Ya? Paso a detallar la tabla del flujo económico y financiero. Concepto. Uno, ingresos. En el 2025 se obtuvo 617.280. En el 2026, 740.736. En el 2027, 888.883.20. En el 2028, 1.066.659.84. En el 2029, 1.279.991.81. Ingresos por venta es la misma cantidad. Egresos. En el 2025, 517.636.13. En el 2026, 539.103.24. En el 2027, 589.819.62. En el 2028, 649.550.28 y 720.113.75 para el 2029. La inversión total fue de 643.030 soles. Los costos del servicio eh, que se extraen de la anterior tabla, ¿ya? Ha sido para que no repitas todo. Los costos de servicio, de operación e impuestos a la renta son datos que se extraen de la anterior tabla, de la tabla de estados de resultados. ¿Ya? El flujo de caja económico, ¿ya? Para hallar el flujo de caja económico tenemos que considerar la inversión, que es de 643.030 soles, más, el flujo económico del 2025, que es 99.643.87, el flujo económico del 2026, que es 201.632.076,
el flujo económico del 2027 que es 299.063.58, el flujo económico del 2028 que es 417.109.59 y el flujo económico del 2029 que es 559.878.05. Aplicando la fórmula para hallar el BAN y el TIR con estos datos del flujo de caja económico, nos da un BANE de 510.675.66 y un TIRE del 29% y un WAC que es un seguro del 9%. Ya. Préstamo, ya, se solicitó un préstamo bancario de 450.121. El servicio de deudas, ya que es la forma como voy a pagar yo anualmente, entra lo que es amortización, intereses y escudo tributario. Estos datos se extraen de la tabla de servicio de deuda. Acá está. Servicio de deuda, ¿ya? Para hallar el flujo de caja financiero, se tiene que considerar el aporte propio, que fue de 192.909, más el flujo de caja financiero del 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, para que no repitas todos los datos, o si tú quieres repetirlo, normal. Entonces, para hallar el flujo de caja financiero, se toma en cuenta el aporte propio de 192.909, el flujo de caja financiero del 2025 que es 56.351.81, el flujo de caja financiero del 2026 que es 74.063.50, el flujo de caja financiero del 2027 que fue 203.937.38, el flujo de caja financiero del 2028 que fue 284.000.90 y el flujo de caja financiero del 2029 que fue 423.274.97. Aplicando la fórmula del flujo de caja financiero, se obtuvo un BANF. Mira, acá arriba es BANE, acá abajo es BANF, ¿ya? Se obtuvo un BANF de 427.318.32, un TIRF del 61% y un TQO del 15%. Ya, listo. Interpretando los resultados, señalo lo siguiente. La exportación de mermelada de piña al mercado de Nueva York, Estados Unidos, es rentable económicamente porque se obtuvo un BANE, vamos a poner aquí, porque el BANE el BANE es de 510.675.66, ¿ya? Vamos a sacar aquí esto, ¿ya? Lo ponemos acá. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, el periodo de recuperación del préstamo, que fue de 450.121, se puede, pagar o se puede recuperar en un año, no, se puede pagar en un año, en el primer año. En el primer año de las exportaciones. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué? Es bien fácil. ¿Cuánto dice el BANE? A ver, léemelo. ¿Cuánto dice el BANE? 510.675.66. ¿Cuánto fue el préstamo? 450.121. ¿Quién tiene mayor cantidad?
¿El El BAN o el BAN. préstamo? El BAN. El BAN. Entonces, si tú sacas 510.675 y debes 450.000, sobrado lo puedes pagar en un año. Sobrado lo puedes pagar en el primer año. ¿Ya? ¿Cierto? Ujú. Ya. Eso es lo que te tienes que aprender. Por eso dice, la exportación de mermelada de piña, ¿ya? Al mercado de Estados Unidos es rentable económicamente porque el BANE es de 510.675,66. Por lo tanto, el periodo de recuperación o el periodo, por lo tanto, el préstamo, vamos a poner, por lo tanto, el préstamo que fue de 450.121 se puede pagar en el primer año de las exportaciones. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo 510.000 y mi préstamo fue 450, todavía me está sobrando algo, ¿sí o no? Ya. Ahora, se obtuvo como tire, se obtuvo como tire un 29%. Ya, ya. Se obtuvo un tire de un 29%, lo que permite establecer que el proyecto es viable, ¿ya? Porque es mayor que el porcentaje del WAP. ¿Cuánto es el porcentaje del WAP? 9%. 9%, exacto. Si fuera menor que el 9%, tu proyecto no es rentable, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien, Ujú. hasta ahí estamos bien. Listo. Entonces, mira que te estoy escribiendo aquí toda la interpretación, ¿ya? La exportación de mermelada de piña al mercado de Estados Unidos es rentable económicamente porque el BANE, porque el BANE es de 510.675,66. Por lo tanto, el préstamo que fue de 450.121 se puede pagar en el primer año de las exportaciones, ¿ya? Se obtuvo como tire un 29%, lo que permite establecer que el proyecto es viable económicamente, ¿ya? Porque es mayor que el porcentaje del WAP, ¿ya? ¿Cuánto es el porcentaje del WAP? 9%. Vamos a poner, si quiere le ponemos aquí, que es mayor al porcentaje del WAP, que es 9%, ¿ya? Y es lo mismo para el flujo de caja financiero, ¿ya? A ver. La exportación de mermelada de piña al mercado de Estados Unidos es rentable financieramente, ¿ya? Porque el BANF ¿cuánto es el BANF? 427.318.32. Punto 32. Por lo tanto, el aporte propio que fue ¿cuánto fue el aporte propio? 192.909. El aporte propio fue de 192.909. ¿Ya? Se puede
recuperar, aquí sí se puede recuperar, ¿en cuánto? ¿En cuántos años? En un año. En el primer año de las exportaciones. ¿Ya? ¿Por qué en el primer año? A ver si te preguntan. ¿Y por qué en el primer año? Porque el BANF es mayor que la TIRF. ¿Qué tiene que ver la tira ahí? No, no. Ah, porque el BANF es mayor que el aporte propio. Que es mayor que el aporte propio. ¿Ya? Pero dilo con cantidad, pues para que el jurado sepa. Ah, porque el BAN es de 427.318.32 y mi aporte propio fue de 192.909. Por lo tanto, lo puedo recuperar en el primer año de mis exportaciones. Se Ya. obtuvo como TIRF un 61%, lo que permite establecer que el proyecto es viable financieramente, ¿ya? Financieramente, porque es mayor que el porcentaje del TQO, ¿ya? De que es 15%. Ya está. A ver, la exportación, vamos a borrar del mermelada de piña, ya hacemos la exportación al mercado, la exportación al mercado ahí para que entre todo. Listo. Vamos a ver. Ya tienes ahí, ya tienes ahí todo lo necesario, ya tienes ahí todo lo necesario, Fabiola. Ya está todo ahí, ya. Ahora, de repente tú puedes encontrar otra forma para no leer aquí todos los datos, ¿no? Tú puedes decir, capítulo 14, evaluación económica financiera, flujo de caja económico y financiero, ¿no? Los ingresos, ya. Bueno, yo pienso que se tendría que leer todo, pues, ¿no? Los ingresos, tienes que leerlo todo, pues. Los ingresos, ya. Todo lo que está en negrita es lo principal que tú tienes que leer. Tienes que leer todos los datos, Fabiola, ¿ya? Cuando te toque costos de servicio, estos datos, los costos de servicio, los gastos de operación, el impuesto de renta, se obtienen de la tabla anterior, de la tabla de estados de resultados. Ya. Lo mismo para el servicio de deuda, amortización, interés y escudo tributario se obtiene de la tabla anterior. Ya. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos el flujo de caja? El flujo de caja económico. Agarra tu Excel. Espérate un ratito.
Listo. Vamos a agarrar tu Excel a ver. Ya. Queremos saber cómo hemos hallado el flujo de caja económico, o sea, esto de aquí que voy a poner aquí en negrita, a ver, aquí, esto, y cómo hemos hallado esto. Que también te pueden preguntar, señorita, ¿y esos datos del flujo de caja económico y el flujo de caja financiero, de dónde sale? Ya, es bien sencillo. Ya, vamos a nuestro Excel. ¿Ves tu Excel? Ujú, Ya, listo. Son los mismos datos. ¿Qué hago yo? Pongo el cursor aquí. ¿Qué dice? Es la resta entre D2 y D4. Ahí está, mira. Ya pongo aquí, es la resta entre D2 y D4. ¿Cuál es D2? Este. ¿Cuál es D4? Este. Ya está, mira, ve. ¿Ya ves? Entonces, cuál es la, cómo obtenemos el flujo de caja económico del 2025? Es la resta de ingresos menos egresos. ¿Está? mm, ¿Ya? ujú, ¿Cómo obtenemos los egresos? Ya, vamos aquí a la otra columna. Vamos a ponerle aquí este color. Ya. ¿Cómo obtenemos los egresos? Me pongo aquí y es la suma de costos de Otro servicio, costo de servicio. operación, impuesto a la renta. Es la suma de todo esto. Ujú, ¿Ya? Mira, ya eso tú tienes que agarrar tu hojita y escribirlo. Escribirlo, no te lo aprendas, tenlo ahí. ¿Ya? Vuelvo a decir, te preguntan, ¿y de dónde sale la suma de los egresos? ¿O de dónde salen los egresos? Es la suma de los costos de servicio, los gastos de operación y el impuesto a la renta. Más preguntas aquí ya no hay. ¿Ya? ¿Cómo sale el flujo de caja económico? ¿Ya? Yo pongo aquí mi cursor y dice, es la fórmula que se aplica desde la inversión total y todos los flujos de caja económico de todos los años. Esto me permite hallar este y el TIR, ¿ya? Si te preguntan, ¿y cómo obtienes el BAN? Es aplicando la fórmula del BAN desde la inversión y todos los flujos de caja económico de todos los años, ¿ya? Si yo pongo aquí el cursor, ahí está, mira, ven. Desde C12, ¿ya? C12 que viene a ser, mira, anota ahí, C12 que viene a ser el WAC. Pon igual. ahí, agarra un papel, anota, agarra un papel. Ya. A ver, primero anota. ¿De dónde obtienes los ingresos? Acá, primerito, ¿de dónde obtienes los ingresos? Pon ahí, ¿de dónde se obtienen los ingresos? La respuesta es, son los datos obtenidos de la anterior tabla. Ya, aquí está. Son los datos obtenidos de la anterior tabla que se llama estado de resultados. ¿Ya? Listo. Dos, ¿de dónde se obtienen los egresos? Pon ahí, anota. ¿De dónde se obtienen los egresos? Es la suma, es la suma de los costos de servicio
más los gastos de operación, más el impuesto a la renta. Escribe claro para que te entiendas, ¿ah? Es la suma del costo de servicio más los gastos de operación más el impuesto a la renta. Listo. ¿Ya? Ahora, avísame. ¿Ya? Avísame. Sí. Sí. Ya. ¿Cómo obtenemos el flujo de caja económico por cada año? Aquí le he puesto de color verde, mira, flujo de caja económico para cada año. Ya. ¿Cómo se obtiene el flujo económico para cada año? Ya. Es la resta entre ingresos menos egresos. Es la resta de los ingresos menos los egresos. ¿Está bien? Es la resta de los ingresos menos los egresos. ¿Cómo obtenemos el BANE? ¿Cómo obtenemos el BANE? Ya. ¿Ah? Ujú. Ya. Se aplica la fórmula del BAN. Se aplica la fórmula del BAN. Ya, y se utiliza el WAC, se utiliza el WAP más los resultados del flujo de caja económico más los resultados del flujo de caja económico de todos los años, más el flujo de caja económico de todos los años, más la inversión total, más la inversión total. Ujú. Ya, ahora a ver tú, mira el Excel y dime a ver cuáles son esos datos. ¿Cuál es el WAT? ¿Cuál es el flujo de caja económico de todos los años? ¿Y cuál es la inversión? A ver, léelo, a ver cuál es. Flujo económico. Mira lo que te he dictado. ¿Cómo se obtiene el BANE? Se ¿Ya? aplica la fórmula del BAN y se utiliza el WAC. ¿Cuánto es el WAP? El WAC es de 9% Ya, listo. más los resultados del flujo de caja. ¿Cuáles son esos resultados del flujo de caja? Ah, 643 No, mil. no, no, no. El flujo de caja es, ya vamos a colocarlo aquí, todo lo verde. Ah, ya. Sí, a ver, ¿qué dice ahí lo que yo te he dictado? A ver, léelo de nuevo. ¿Cómo se obtiene el BANE? Se ¿Ya? aplica la fórmula del BAN y se utiliza el WAC, Ya, más los resultados de flujo económico de todos los años, más la inversión total. ya. Sigue. Ahora detállalo. Ya. El WAC es el 9% más los resultados, que es noventa y nueve mil Pero seiscientos los cuarenta y tres resultados de qué? más los resultados de flujo de caja económico Del año dos mil del veinticinco año ¿qué es? 2025, 99.643.87
más el año 2026, 201.632.76, más el año 2027, 299.063.58, más el año 2028, 417.109.56, más el año 2029, que es 559.878.05, más la inversión total, ¿Cuánto es la inversión total? que es 643.030. Ya, esos son. Ya, entonces, si te preguntan, señorita, ¿cómo has obtenido el BAN? Ah, es bien fácil, aplicando la fórmula del BAN, donde se utiliza el 9% del WAP, todos los resultados del flujo de caja económico del 2025, que es 99.643.87, del 2026, que es 201.632.76, del 2027, que es 299.063.58, del 2028, que es 417.109.56, del 2029, que es 559.878.5, más la inversión total, que es 643.030. ¿Ya? Ujú. Listo. Ahora, ¿cómo obtenemos el flujo de caja económico de todos los años? O sea, estos que están aquí abajo. Estos. ¿Ya? ¿Cómo los obtenemos? Es bien fácil. Mira, me pongo aquí, ¿ya? Y dice flujo de caja de 17. Ya, entonces está aquí flujo de caja de 17. Aquí. Ya, ¿y cómo se obtiene? Ya, entonces aquí tú solamente vas a decir, a ver, 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 a ver. A ver, ¿cómo se obtiene el flujo de caja económico? A ver, anota. ¿Cómo se obtiene el flujo de caja financiero? ¿Cómo se obtiene el flujo de caja financiero? Ya. Ya, se obtiene de restar el flujo de caja económico. Se obtiene de restar el flujo de caja económico menos la amortización menos los intereses más el escudo tributario. ¿Ya? Ujú. Listo. Entonces, se obtiene de restar el flujo de caja económico. Mira, voy a colocarlo aquí ya. Vamos a agarrar el último ya. El flujo de caja económico, vamos a ponerle este color, ¿ya? Menos la amortización, acá está, menos el interés, más el escudo tributario, y me sale el flujo de caja financiero, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Ujú. Ya, listo. Ya, ahora, ¿cómo obtenemos el BAN? Anota ahí, ¿cómo obtenemos el BAN? Ujú. Espérate un ratito.
Ya. Perdón, se obtiene aplicando la fórmula del BAN, se obtiene aplicando la fórmula del BAN, utilizando, utilizando el porcentaje del TQO, utilizando el porcentaje del TQO, Ujú, ¿ya? Más todos los resultados del flujo de caja financiero, más los resultados del flujo de caja financiero de todos los años, de todos los años, más ujú, el aporte propio, más el aporte propio, ¿ya? ujú. Ya. Fabiola, donde dice, mira tu papel, donde dice flujo de caja económico, ¿cómo se obtiene el BANE? Ahí ahorita que has anotado. A ver, léelo, a ver. ¿Cómo Se- se obtiene el BANE? Se aplica Ajá. la fórmula del BAN y se utiliza el WACC, ¿Ya? más los resultados del flujo de caja económico de todos los años. Ya, ahí donde dice todos los años, jálale un palito y entre paréntesis pon del 2025 al 2029 para que no te equivoques. Ya. Del 2025 al 2029. Ya. Ujú, Lo mismo hacen para obtener el BANF. ya. A ver, léelo. Se obtiene aplicando la fórmula del BAN, utilizando el porcentaje del TQO. tu- Del TQO. TUO, Ya. más todos los resultados, más los resultados del flujo de caja financiero de todos los años. Ahí también jálale un palito y pon del 2025 al 2029. Ujú. ¿Qué más? Más el aporte propio. Ya. A ver, espérame aquí un ratito. A ver, a ver. Porcentaje. Em. A ver, detállame los datos para obtener el BANF. Lee y me vas diciendo, vas identificando. A ver, El BANF, ya. Se obtiene aplicando la fórmula del BANF utilizando el porcentaje del TUCO, ¿cuánto vale que el es el 15%, Ya. más los resultados del flujo financiero del año 2025, 56.351.81, más del año 2026.